La federación entra en una gran contradicción, porque la federación, por un lado, reconoce esos contratos y el plazo de los mismos, y dice, está bien, Manucci, Boys, Municipal y Universitario pueden seguir con el consorcio porque tienen un contrato que vamos a respetar, pero a la vez no respeta las cláusulas de preferencia de todo el resto de contratos. Entonces es como que yo te reconozco, sí, tu contrato es válido, pero en esta porque me gusta y en esta porque no me gusta no es válido. O sea, no, o el contrato es válido o el contrato no es válido, ¿no? Ahí hay algo que no tiene mucho sentido, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es ¡Al ángulo! Están ubicados. Bueno, inicialmente empezó el día sabiendo que había una conferencia de prensa, hoy a las 4:20, terminó empezando un poquito más tarde, cerca de las 5, en un hotel de San Isidro, pero se conoció muy temprano ya el mensaje con el que iban a la conferencia de prensa, que era anunciar que no iban a jugar la primera fecha del campeonato local, si es que la federación no desestima la medida cautelar que en este momento rige para todos los equipos del fútbol peruano en cuanto a la transmisión de los... Derecho de televisación. En cuanto a la transmisión de los partidos de esta primera jornada, para ir al futuro más cercano, si queremos, ¿no? Que es la programación de la fecha 1 y que debería empezar este fin de semana. Se conoció después que la agremiación ya no se iba a sentar en la mesa de los clubes porque la representación que ellos tienen es de los futbolistas y de una u otra forma es entendible porque se habían sentado en primera instancia en una primera conferencia con estos 8 clubes, pero después entendieron que podría ser un mensaje de estar en contra de los otros 11, ¿no? que van a participar del torneo. Y al final ellos se rigen a través de lo que significa el contrato de los futbolistas y el derecho que tienen al trabajo, etc. En fin. Se dio la conferencia y se confirmó que estos 8 clubes no van a participar de la primera fecha del torneo, por lo menos, que es el futuro inmediato, como decimos, si es que la federación no desestima la medida cautelar. Y en eso para un primer punto, un primer análisis, tiene que ver con el inicio de todo lo que pasó en relación a la comercialización de los derechos de televisión, en la que la federación llama a una licitación, no la gana nadie, porque no se presentan nadie que tenga el dinero que pretendía la federación para entregar a los clubes, en un principio con un modelo aparentemente muy profesional, presentado para la licitación, que tenía un modelo muy similar al de Europa, en relación al top 5 de las ligas más importantes del mundo, España, Inglaterra, Francia, etcétera, Italia, que es un derecho centralizado, una venta centralizada en la que, en este caso la Premier, por ejemplo, en Inglaterra, o la Liga en España, vende los derechos de televisión y los clubes generan un consenso en cuanto al porcentaje que le va a tocar a cada uno. Por ejemplo, en España es 50% para todos de manera igual, de manera equitativa, y después algunos porcentajes que se van cumpliendo en relación a público que llevan al estadio, desarrollo social, méritos deportivos, títulos, etcétera. Con una pequeña diferencia, solamente te interrumpo. Hasta ahí estaba todo bien. Hasta que en la mayoría de países europeos, la federación es una cosa y la liga es otra cosa. La liga comercializa los derechos, no la federación. O sea, la federación tiene los derechos de comercialización de los derechos de televisión, pero la cede a las ligas. Por ejemplo, en Colombia, la Federación Colombiana cede a DIMAYOR, que es el nombre de la liga. Debería ser lo que era la asociación. La sesión. Sí, o sea, independiente, pero es diferente, porque, por ejemplo, son gerenciadas. Sí, está claro. Y, por ejemplo, en DIMAYOR, o sea, en Colombia, el presidente de esa liga fue elegido por los clubes, por votación. Con lo cual, habla de la importancia que es darle un voto a los clubes, de generar consenso en cuanto a decisiones importantes, etc. Entonces, este proceso inicia, no hay ganadora de la licitación y se anuncia un modelo asociativo con una empresa llamada 1190 Sports, que no ha comprado los derechos de televisión, sino que ha sido elegida para comercializarlos. Y en ese camino se han suscitado una serie de problemas en los que los clubes actuales de la conferencia de prensa, los 8, no han encontrado una respuesta transparente ni de confianza con la federación, y sí algo legal que tiene que ver con un contrato de preferencia con el Consorcio del Fútbol Peruano, en el que han decidido que es la mejor opción para continuar, teniendo en cuenta que hoy el fútbol, siendo un modelo de negocio tan importante que se rige
con mucha importancia en cuanto a una suma de dinero, han ido para adelante en ese sentido. Y ahí se han establecido todos los problemas de la medida cautelar y no te dejo hacer esto, etcétera, etcétera, que ojalá tenga alguna luz en el fin del camino, que es lo que quise decir, ¿no? Ojalá tenga, no sé si a corto plazo, pero ojalá que la tenga. Hay una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? ¿Por qué se ha emitido un comunicado en las últimas horas de parte de la Federación donde marca una diferencia entre la transmisión de los partidos de Manucci, de Boys, de Universitario y Municipal? Porque en la mirada de la Federación ellos habían prolongado y extendido sus contratos con el consorcio antes de que se aprueben los nuevos estatutos que generaban que la Federación volviese a ser el ente que comercializa los derechos. Se lo había cedido a los clubes en los últimos años. Por eso es que la Federación marca la diferencia. Ahora, ¿en dónde desde mi punto de vista tiene razón la U ante las preguntas de sus hinchas? En que en la medida cautelar que le prohíbe a los clubes que han extendido sus contratos, llámese Alianza Lima, por ejemplo, con el consorcio, no hay ninguna diferenciación. Se habla de algo genérico, donde no solamente se le impide la transmisión de los partidos del torneo, sino también de los amistosos. Después la Federación emite un comunicado marcando la diferencia entre estos clubes y los demás, hablamos de los que estaban hoy día en la reunión, y además también haciendo hincapié en que no se tenían en cuenta los amistosos dentro de la medida cautelar. En la cautelar sí sale amistosos y se habla de forma genérica. Entonces la U dice, yo por un comunicado no voy a desobedecer lo que dice la medida cautelar porque es muy riesgoso. Y me parece que tiene todo el sentido. Ahí hay algo que es importante señalar, que es que la Federación entra en una gran contradicción. Porque la Federación, por un lado, reconoce esos contratos y el plazo de los mismos y dice, está bien, Manucci, Boys, Municipal y Universitario pueden seguir con el consorcio porque tienen un contrato que vamos a respetar, pero a la vez no respeta las cláusulas de preferencia de todo el resto de contratos. Entonces es como que yo te reconozco, sí, tu contrato es válido, pero en esta porque me gusta y en esta porque no me gusta no es válido. O sea, no, o el contrato es válido o el contrato no es válido, ¿no? Ahí hay algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Y bueno, en el caso universitario hay una confidencialidad en el contrato nuevo, porque Universitario tiene un contrato nuevo. Y es un contrato muy importante para la U, pero muy importante. Por lo tanto, hay una corriente de hinchas de la U en redes pensando que la U está siguiendo el juego de Alianza. Hoy incluso se ha pronunciado en Twitter Gian Ferrari y ha dicho que no puede revelar los detalles del contrato por un tema de confidencialidad. Por eso es que Ferrari habla de que es un contrato que les va a permitir en buena parte salir de la deuda, porque es un contrato extenso y con un nivel de ingresos muy, muy por encima de lo que en el mejor escenario posible podría recibir Universitario en el planteamiento de la Federación. Y en eso están unidos Alianza y la U. O sea, no es que solamente se sentaron en la mesa porque tienen una idea en común. Tienen números en común, lo cual es fundamental, ¿no? Pensando en lo que son planificación, presupuestos y pago de deuda. Números para el provecho de lo que se viene, ¿no? Pedrito, tú te noté al borde del asiento, como queriendo... Al borde de las lágrimas, ¿será? Añadir. También. Tendríamos que dejar de ser tan folclóricos, ¿no? Claro. Para manejar ciertas cosas y no solo en el fútbol, ¿no? O sea, es muy nuestro, muy peruano ser tan folclórico para decidir ciertas cosas que tienen que ver con nuestro manejo deportivo también. Y pasa, obviamente, en todos los campos de la sociedad, ¿no? Mira el país, mira el desgobierno que hay. Es lo mismo, solamente que en el fútbol. Es lo mismo. Es una peruanada esto, es una peruanada. Tendríamos que dejar de ser tan folclóricos. Ahora, quiero llevar a la práctica todo lo que han dicho, que estoy de acuerdo. Fecha 1, si los equipos que dijeron que no van a jugarla no se presentan, quiero ser práctico, brutalmente práctico, ¿la Federación puede castigar un walkover a los equipos? De poder puede, ¿no? La pregunta es, ¿pasará? Es lo que han anunciado. Van a respetar el reglamento. Sí, voy a eso. Pero digo, si no se presentaran efectivamente, la Federación puede determinar walkover. Sí, pero ahí creo que va a tener un rol la agremiación, ¿no? O sea, hay aparentemente un anuncio desde hace un tiempo de la agremiación de que no se va a permitir de que ningún futbolista, habló en términos individual o colectivo, se vea perjudicado por esta situación. Entonces la agremiación no ha querido participar de esta conferencia porque entiende que además
Hay 11 clubes que están hoy día alineados con la propuesta de la federación, que han recibido una cantidad de dinero importante. Y que tienen futbolistas que ellos representan también. Claro, han recibido una cantidad de dinero importante entre el 25 de diciembre y el 31 de diciembre, que no lo ha puesto aparentemente el operador o la empresa con la que han firmado, sino lo habría puesto la misma federación. Esto es todo... O sea, los que han recibido el dinero está confirmado. Lo que no se sabe muy bien es de dónde terminó saliendo y no vale la pena especular en un tema tan serio. Pero a lo que voy es que la agremiación está tratando de manejar todo, porque no puedes por cuidar a unos perjudicar a otros, ¿no? Pero es difícil que se den 8 walkovers, ¿no? Sí, quiero escuchar a José con respecto al tema. José, Sí. de tu punto de vista. ¿Esto se va a solucionar? Porque ya entró a un ámbito... Sí, es complicado. Jurídico, ¿no? Pero hay varias cuestiones, ¿no? Porque inclusive también el reglamento de la FIFA es muy claro cuando dice que ese tipo de disputas no se pueden someter al fuero común. Entonces, ¿Qué es de lo que ha hecho, pasado? eso podría traer consigo, eventualmente, siempre hablando en condicional, si es que se aplica la norma, podría traer inclusive algún tipo de sanción hacia la federación, ¿no? Entonces, la federación, yo creo que, y esto es una opinión muy personal, yo creo que ha cometido un error al solicitar esta medida cautelar y yo quiero pensar que en algún momento va a haber reacción y van a desistir de la misma. Porque eso creo que es lo que va a terminar destrabando todo. Ahora, después hay otras cuestiones que hay que terminar de arreglar, porque esto no es solamente, ok, desiste de la medida cautelar, pero ¿y cuáles son los contratos válidos finalmente? Entonces ahí se van a tener que sentar finalmente, y esa es la segunda parte de mi opinión, y se van a tener que poner de acuerdo. O sea, no pueden permanecer en confrontación. Eso es imposible. Para que todo esto continúe, tienen que sentarse y ponerse de acuerdo. Y eso en esas circunstancias es bien complicado, es muy difícil. Hay algo que yo me pregunto, porque no sé si fue adrede, si es parte del plan, si es improvisación. ¿Por qué hoy, que se enteran de esta reunión donde van a ser muy tajantes y muy radicales, un grupo fuerte, no descubrimos nada si decimos que si la U y Alianza están juntos en algo, es un binomio potente? Hoy día se emite el comunicado marcando las pequeñas diferencias con las que la misma federación que pide la medida cautelar no está de acuerdo. ¿Por qué no marcaron las diferencias días previos? ¿Por qué no cuando sale la medida cautelar dicen, un ratito, esta medida cautelar es muy genérica, queremos marcar unos puntos? No, pero ellos... ¿Por qué no hace 5 días? Pero ¿cómo pueden? Pero a ver, pero es tan sencillo como esto, es solamente una cuestión de criterio. ¿Quién dicta la resolución? Un juez. ¿Qué autoridad tiene la federación o cualquier otro órgano para intentar establecer, si quieres, particularidades relacionadas a esa resolución? No tiene absolutamente ningún sentido. No puede. O sea, como lo veas, Sí, ya claro, ni siquiera de acuerdo. jurídicamente. De acuerdo. No tiene sentido. Ese es el argumento de la U. Yo no puedo poner un comunicado No, de pero por hacerle supuesto caso a que una medida no. cautelar. Igual me hago la pregunta. ¿Por qué el supuesto que comunicado que tiene una intención? ¿Cuál es la intención del comunicado? Marcar ciertas diferencias, ¿no es cierto? Y ser muy puntual en ciertos puntos. Pero volvemos a lo que yo decía de los contratos. O sea, en los contratos yo agarro lo que me gusta y lo que no me gusta no lo agarro. En la medida cautelar agarro lo que me gusta en la medida cautelar y lo que no me gusta. Imagínate. Así no funcionan las cosas. No, así no funciona. Y hay algo que percibo también, que hay una falta de información gigantesca Sí. de lo que va a pasar con 1190. O sea, como dice Diego, hay un dinero, una plata que no se sabe, que van a recibir algunos clubes. No se sabe exactamente de dónde. Ya recibieron, ¿no? $500,000. Que no se sabe de dónde proviene. Y esto lo digo porque eso está en los medios. Esto no pertenece a Sí, ningún y acuerdo. el gran porque problema sería- de ese no se sabe es justamente Es como la muy transparencia, incierto. ¿no? Eso es lo Algo que tan termina importante, eso es lo que falta de termina transparencia es lo que eso. determina que los clubes... Esa es la falta de certeza que tienen los clubes. No Dices, vean un acá no camino. tengo certeza y aquí sí la tengo. ¿Dónde me voy a ir? ¿Me voy a quedar acá o me voy Es aquí? lo que dijo hoy el presidente Cincena, Pero a ver, dijo el presidente sí, Binacional. a ver, Con esto cierro. tú ves el tema de la transparencia. ¿Qué pasó el año pasado? Los clubes que no tuvieron derechos de televisión, se estableció que la federación pagaba un determinado monto que no se sabe cuál es. Entonces, yo le pregunto a la federación, ¿qué monto gastó o invirtió, o como quieran llamarlo, en X equipo? En Carlos Stein, por ejemplo. No, era ADT, Grau y Stein. En Stein, ¿cuánto se gastó en Stein? ¿Fue lo mismo que se gastó en Grau? ¿Fue lo mismo que se gastó en ADT? ¿Fue lo mismo que se gastó en el otro? Ya desde allí, ni siquiera entre los clubes, tienen la información como para saber que hubo transparencia, por lo menos desde lo que ellos entendían que estaba bien, que obviamente no estaba bien, porque generaba todo un tema que tiene que ver con desigualdad, ¿no? Frente a los derechos que fomenta la FIFA, que son, por ejemplo, los de fair play financiero. Entonces,
Ya desde allí y desde otros temas ya no hay transparencia. Y al no haber transparencia, no hay manera que los clubes que han salido hoy a anunciar que no van a jugar determinen que es la mejor opción. Lamentablemente. De acuerdo.